Bueno, volvemos. Bueno, profe. Hola. Y volvimos. No me di cuenta que ya se estaba por cortar. Bien. Entonces, como les decía, la impedancia en corriente alterna es el valor resistivo que tenemos en el circuito. En este caso, el único valor resistivo es el de la resistencia. ¿Sí? Entonces, ese va a ser el valor de impedancia. ¿Sí? Lo aclaro porque después vamos a empezar a mezclar los circuitos y vamos a tener que sacar esa impedancia total. ¿Sí? Ahora vamos a ver otro circuito más, pero vamos a seguir con este. Tenemos una tensión de 220 volt 0 grados de alterna y una resistencia de 100 0 grados ohms. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Aplicamos ley de Ohm. En este caso, para la ley de Ohm en corriente alterna es la tensión dividido la impedancia. ¿Sí? La impedancia para este circuito dijimos que es la resistencia. Entonces, va a ser 220 0 grados volt dividido 100 0 grados ohms. Entonces, lo que hacemos es dividir los módulos, acá ya estamos haciendo división de polares, ¿eh? Esto es lo que está en el videito que le subí y en el apunte que le subo hoy. 220 dividido 100 me da como valor 2,2, y cuando estoy dividiendo valores polares, lo que se hace con sus ángulos de desfasaje es restarse. Se resta el de arriba por el de abajo. En este caso sería 0 grados menos 0 grados. ¿Sí? Álvarez, por favor, el audio. Gracias. Bien, entonces, vamos a tener un valor de corriente que es de 2,20 grados amperes. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos ahora es averiguar la tensión que va a haber en esta resistencia, que si ustedes la ven, es un circuito con una sola resistencia, entonces, ¿qué tensión va a tener? ¿Qué tensión tiene esta resistencia? ¿La misma? ¿La misma de dónde? ¿De la fuente? Exacto, tiene una caída de tensión que es la fuente total, porque no tiene otro elemento conectado. ¿Sí? No tiene nada conectado en serie, entonces, para esta resistencia, el valor de tensión va a ser el de la fuente. Pero igual hacemos el análisis para ver cómo se comporta el ángulo de fase que tiene cada resistencia. ¿Sí? Son los 220 volts que me están diciendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos también ley de Ohm despejada para sacar una tensión que decimos que es la corriente por el valor donde lo queremos sacar, que es la resistencia. Entonces decimos que 2,20 grados amperes por 100 0 grados ohms me da como resultado, en una multiplicación de polares, multiplico los módulos, 2,2 por 100, 220, y en la multiplicación de polares lo que hacemos es sumar los ángulos. En este caso tengo 0 grados más 0 grados, que me da por resultado 0 grados. ¿Sí? Entonces, fíjense, para esta resistencia entonces tengo una corriente de 2,20 grados amperes y una tensión de 220 0 grados volts. ¿Sí? Entonces, si yo dibujo estos dos vectores, ¿sí? Estos dos vectores tanto de corriente como de tensión, ¿cómo los voy a dibujar? ¿Con qué ángulo? Con 0 grados. Con 0 grados, que es como los dibujé acá, miren. ¿Sí? Tengo la corriente, tengo la tensión dibujada de acá hasta acá a 0 grados. Y la corriente dibujada de acá hasta acá a 0 grados. ¿Hay algún desfasaje entre las dos? ¿Hay alguna que no tenga? No. ¿Tienen No el hay mismo? desfasaje. Bien, tiene el mismo sentido y mismo ángulo. ¿Qué quiere decir? Que la tensión y la corriente se encuentran en fase. ¿Sí? Y como dijimos, en un circuito resistivo puro, la tensión y la corriente están en fase.
¿Sí? De acá lo demostramos analíticamente. Al final la impedancia no afecta tanto en un circuito resistivo puro. No, en un circuito resistivo puro. A ver, No. impedancia se le da el nombre a la resistencia total. ¿Sí? Asimilemos eso, no es algo nuevo. Es algo que como tiene otras características, pero es muy similar a lo que veníamos trabajando, tiene otro nombre. Claro, porque ¿Sí? al final si sumás 0 más 0 grados no cambia nada. Exacto. Pero ahora vamos acá, miren. Vamos a trabajar ahora con un circuito inductivo puro. ¿Sí? Déjenme ver una cosita. No recuerdo si estoy grabando o no. Sí, estoy grabando, listo, no dije nada. Ahí está. Bien, vamos ahora con el circuito inductivo puro. Fíjense, nosotros tenemos, ¿sí?, un circuito inductivo puro en el que vamos a tener, ahora ya tenemos una tensión de 220 0 grados volt. Si yo me quedo en esta tensión, ¿sí?, y la miro, ¿sí?, digo que es 220 0 grados volt. ¿Qué tipo de valor es esta tensión? ¿Es un valor real o un valor imaginario? Real. Creo que es un valor real. Real. Bien, ¿por qué piensan que es real? ¿O por qué dicen que es real? Porque no tiene J. Pero acá está expresado de forma polar. Porque va a estar sobre el eje X. Porque va a estar sobre el eje horizontal, es decir, el eje de los reales. Bien, ¿sí? Entonces, la tensión es un valor netamente real. ¿Sí? Tenemos como dato la frecuencia, ¿sí?, que son los ciclos por segundo que va a haber. Y tenemos como dato acá el valor de la bobina. Pero no tenemos el valor resistivo de la bobina. ¿Qué valor tenemos? Eso lo había escrito. ¿La qué? ¿Qué me ofrece una bobina? ¿Impedancia? Inductancia. Inductancia. Inductancia, es decir, el valor de inductancia que tengo está expresado en Henry's. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Aplico la fórmula, que es esta que tenemos acá, para sacar mi reactancia inductiva. ¿Sí? Si hicieron el trabajito van a ver que la reactancia se simboliza con la letra X, ¿sí? Y si es una reactancia inductiva va a ser XL, y si es una reactancia capacitiva va a ser XC. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculamos esto? Para sacar una reactancia inductiva, se calcula 2 por pi, ¿sí? ¿Qué era 2 por pi? La vuelta. Bien, era la velocidad angular. 360. Exacto, ¿sí? Es el giro completo que tiene en la onda senoidal por la frecuencia que va a ser, es decir, por los ciclos por 50 segundo, Hz. por esa inductancia, es decir, los 0,1 Henry. ¿Qué me va a dar como resultado? Ahí ya voy a tener un valor expresado en ohms, ¿sí?, que esa va a ser mi reactancia. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Bueno, Negruto, dale. Bien. En el video que mandó había dos formas de hacerlo, creo. ¿De sacar este valor? Sí, Sí. lo hacía en dos formas. Sí, no quiero marearlos mucho con ese porque tienen otras partes matemáticas. ¿Sí? No, sí, pero... Por eso la que vamos a utilizar es esta. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Esa reactancia va a estar expresada en ohms. ¿Y qué va a tener? Ese valor nosotros no es una resistencia pura, es un valor resistivo que obtenemos desde la inductancia que estamos ofreciendo. Es decir, la resistencia que tenemos para la bobina es un valor imaginario. Y según el análisis que hicimos recién, ¿cuál era el ángulo de fase para un circuito inductivo? 90 grados.
90 grados positivo. Entonces, la reactancia inductiva siempre va a estar acompañada de el 90 grados. Es decir, el valor de reactancia inductiva que voy a tener es de 31,42, 90 grados positivos ohms. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Sí, ¿Dudas Sí. hasta acá? Sí. no. Bien. Perfecto. Bueno, entonces, ¿cuál sería la impedancia en este circuito? ¿Sí? ¿Cuál sería? A ver, Castro. ¿Está Castro? No, profe, ni idea. ¿Puede repetir la pregunta, profe, por favor? ¿Cuál sería la impedancia para este circuito? Para el circuito inductivo. La bobina, ¿no? ¿Cuál es la bobina? La bobina es esto, 0,1 henrios. ¿Cuál era la impedancia para el circuito resistivo? La resistencia. La resistencia. La resistencia total, es decir, los 100 ohms. ¿Cuál sería la reactancia en el circuito inductivo? El 31,42. Exacto, la reactancia inductiva. ¿Sí? La impedancia para este circuito sería 31,42, 90 grados ohms. ¿Sí? Y es la que vamos a utilizar para sacar la corriente que pasa por este circuito. Entonces, aplicamos ley de Ohm ahí. Decimos que es la tensión dividido el valor resistivo. ¿Sí? Es decir, 220, 0 grados volt, dividido 31,42, 90 grados ohm. ¿Sí? Si hacemos 220 dividido 31,42, me da 7 amperes. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Sacar su desfasaje. ¿Qué desfasaje voy a tener acá? Dijimos, en un valor polar, los ángulos, en una división polar, los ángulos se restan. Se restan. Es decir, 0 grados menos 90. ¿Qué me va a quedar de eso? Menos 90 grados. Menos 90 grados. Es decir, voy a tener una corriente de 7 menos 90 grados ampere. ¿Sí? Y si saco con esa corriente la tensión que tengo en la reactancia, voy a saber que son 220, pero vamos a ver qué ángulo. Digo que una tensión es corriente por reactancia, entonces tengo que 7 menos 90 grados ampere, que es el valor que saqué recién, por la reactancia que es 31,42, 90 grados ohm. 7 por 31,42 me tiene que dar 220, y en el ángulo vamos a tener, como dijimos que se suman, es menos 90 más 90 grados. ¿Sí? El menos 90 de la corriente más los 90 grados de la reactancia. ¿Qué me da eso? Te da 0. Entonces, la tensión para la bobina va a ser de 220, 0 grados volts. ¿Sí? Entonces, en este caso ya ahí tengo una diferencia entre el valor de desfasaje que tengo en la corriente con el valor de desfasaje que tengo en la tensión. ¿Sí? Y si las dibujo, me van a quedar dibujadas de esta forma. La tensión a 0 grados y la corriente a menos 90 grados. Y acá estoy confirmando lo que analizábamos hace un rato, que la tensión en un circuito inductivo puro adelanta 90 grados a la corriente. ¿Sí? La tensión está adelantada 90 grados con respecto a la corriente. ¿Sí? Sí. ¿Hasta acá? ¿Dudas? No, bastante claro. No, profe. Bien. Y por último nos queda el circuito capacitivo puro, ¿sí? Que estamos hablando de la tensión de 220 grados volt, la frecuencia 50 Hz, y tenemos ahora una capacitancia de 300 microfaradios. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Que sacar también la reactancia, pero esta vez capacitiva. ¿Sí? ¿Y cómo sacamos esta reactancia capacitiva? Como dijimos que en un circuito capacitivo puro estamos a menos 90 grados, es decir, es inverso a lo que es el circuito inductivo que está a más 90 grados, vamos a utilizar esta fórmula que es 1
¿sí? Dividido 2 por pi, que es los 360 grados, por la frecuencia del circuito, por la capacitancia, ¿sí? Y cuando hablamos de capacitancia, hablamos de faradios. Acá yo les di como dato microfaradios. Tenemos que hacer el pasaje. Para el que no se acuerda cómo eran los pasajes de múltiplo y submúltiplo, después les subo el archivito con todos los pasajes y unos ejemplos, ¿sí? Entonces, en este caso 300 microfaradios son 0,0003 faradios, ¿sí? Una vez realizada esta cuenta, siempre recuerden poner los paréntesis cuando hacen 1 dividido, nos va a dar una reactancia capacitiva de 10,61, ¿sí? Y el ángulo de desfasaje va a depender del circuito que tenemos. ¿Qué tipo de circuito dijimos que era? Era capacitivo. Y en los circuitos capacitivos, ¿qué ángulo de fase teníamos? Menos 90. Menos 90. Menos 90. Por lo tanto, la reactancia capacitiva también va a estar a menos 90 grados, ¿sí? Es decir, nuestra reactancia capacitiva es de 10,61 menos 90 grados ohms, ¿sí? Lo mismo, aplicamos la IDOM y dividimos la tensión por la reactancia y tenemos que son 220 0 grados volt dividido 10,61 menos 90 grados. Los 220 dividido 10,61 me dan como resultado 20,74. Y acá, en los ángulos dijimos que es el de arriba menos el de abajo. Entonces en este caso tenemos 0 menos 90 grados. Entonces por regla de signos, menos por menos, me queda más, me va a quedar 0 más 90 grados. Entonces, ¿qué desfasaje va a tener la corriente? De 90 grados. De 90 grados 90 positivo. ¿Sí? Bien, entonces, la corriente me da un valor de 20,74, 90 grados positivos. ¿Sí? Y si sacamos la tensión igual que hicimos hace un rato, vamos a tener que es I por XC, I por reactancia capacitiva, que son 20,74 amperes 90 grados, por 10,61 menos 90 grados ohms. ¿Sí? Si realizamos la multiplicación, nos da 220, y sus ángulos, como dijimos, se suman, y me queda que son 90 grados más menos 90 grados. Regla de signos, más por menos, queda menos, entonces nos quedan 90 menos 90. Entonces, ¿cuál es el ángulo que tenemos para la tensión? Sí. Ahora, Pero De 0 grados. Entonces tenemos una tensión a 0 grados y una corriente a 90 grados. Y dibujándolo, a esos vectores nos va a quedar de esta forma. un desfase ¿Sí? positivo. ¿Qué es lo que vamos a tener acá? Que en los circuitos capacitivos, como analizamos hace un rato, la corriente adelanta 90 grados a la tensión. Esto siempre se va a cumplir en los circuitos capacitivos puros. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Esto era Sí, más sí, o menos sí. lo... Sí, profe. Esto era más o menos lo que pedía el trabajo práctico, ¿sí? Y esto es un poquito de la introducción que estamos haciendo para después empezar a trabajar con estos circuitos, pero ya utilizando más de un componente por vez. Es decir, vamos a ver que tenemos un capacitor, tenemos una bobina y una resistencia que podemos tener conectadas todas a la vez. ¿Sí? Es decir, podemos tener un circuito serie, un circuito paralelo o un circuito mixto. ¿Sí? Bien. Para la próxima clase les voy a subir un video explicando cómo se realiza un circuito RLC serie con un ejemplo. ¿Sí? Que es esto que tenemos acá. No quiero ir mucho. Está andando medio lento mi computadora, sepan entender. ¿Sí? Fíjense que acá ya hablamos de impedancia y ya estamos metiendo dentro la resistencia y los valores de reactancias, tomando uno como real y los otros valores como valores imaginarios. ¿Sí? De acá va a salir nuestra impedancia, es decir, si yo tengo un circuito de estos, puedo tener un circuito normal con una resistencia total que en este caso se llama impedancia. ¿Sí?
Por hoy llegamos hasta acá. Entre hoy, no les quiero... Profe, disculpe, Sí. disculpe que le interrumpa. ¿Puede decirme bien? Porque sinceramente no hice la parte de lo que sería una reactancia en un capacitor y en una bobina. ¿Quién me está hablando? No llego a ver quién me habla, perdón. Correa Lucas. Correa. Bien, como hablábamos hace un ratito, la reactancia, ¿sí?, es el valor resistivo que tenemos en los componentes como las bobinas o el capacitor, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Ese valor nosotros no lo tenemos como un valor real. ¿Por qué? Porque no es una propiedad pura de esos componentes, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Sacar ese valor resistivo para poder analizar los circuitos. Y esa reactancia es el valor expresado en ohms, ¿sí? Pero le decimos que es un valor imaginario, ¿sí? Que es lo que estuvimos viendo hoy. Hoy estuvimos trabajando con las reactancias de cada elemento, del capacitor y de la bobina, que va a estar desfasado, ¿sí? Dijimos, es un valor imaginario, ¿por qué? Porque está dentro de los ejes, dentro del eje imaginario, ¿sí? ¿De qué va a depender el desfasaje? Del circuito en que se encuentre. Si es una reactancia capacitiva, el desfasaje va a ser negativo. Si es una reactancia inductiva, el desfasaje va a ser positivo. Eso siempre se va a respetar. Es decir, en un circuito inductivo, la reactancia va a ser 90 grados positivo. Y en un circuito capacitivo, la reactancia va a ser 90 grados negativos. ¿Sí? Chicos, una cosa con respecto a los trabajos. Tienen fecha de entrega. Ustedes tienen que cumplir con esa fecha de entrega. Yo entiendo la situación por la que estamos pasando, pero no les estoy dando de un día para el otro los trabajos. Los trabajos tienen 15 días, como mínimo, para entregarlos, ¿sí? En el primer trabajo les di alrededor de 21 días, y hay mucha gente que no lo entregó. El segundo trabajo tuvieron 15 días, les otorgué videos, ¿sí? Y es un trabajito sencillo, que eran respuestas fáciles, y es más o menos lo que les expliqué hoy. Y también hay mucha gente que no lo entregó, solamente hasta el día de hoy tenía 12 personas entregadas. Entonces, vuelvo a repetir, entiendo la situación y el alcance de cada uno. Pero si ustedes tienen clase de electrotecnia los lunes, los miércoles y los viernes, bueno, dedíquenle los miércoles y los viernes a electrotecnia. Hay mucha gente que me pregunta por los trabajos el día que los tiene que entregar, ¿sí? A las 10 de la noche, a las 11 de la noche. A esas personas no les contesto. Primero porque no estoy con la computadora en ese horario, ¿sí? Y segundo porque no corresponde. Y en otro horario sí les contesto, pero cuando puedo. Entonces, traten de dedicarle el tiempo que les corresponde a cada materia, ¿sí? Asimismo, cuando ustedes cursaban normal, y yo les mandaba un trabajo, tenían que practicar o estudiar para una prueba, no se dedicaban a estudiar solamente el día que cursaban. Entonces, durante la semana, un ratito, 1 hora, 2 horas por día o 2 horas cada 2 días, dedíquenle, ¿sí? Con un poco que le dediquen por semana, les va a alcanzar para entender todos los temas y hacer todos los trabajos, ¿sí? Si les subo un video, es porque les va a hacer un video que les va a ayudar. Entonces también véanlo y pregunten. Todas las dudas que tengan, pregunten. Tanto en los Zoom como en el Classroom. En el Classroom a veces estoy 14 días viendo y entrando a ver si preguntaron algo y no tengo ninguna pregunta de nadie. Y el día de la fecha de entrega hay mucha gente que me dice, profe, yo no entendí. ¿Qué no entendiste? ¿Por qué no preguntaste? Entonces, ustedes son grandes y es una responsabilidad de ustedes seguir la materia y estudiar para aprobarla. Si yo ya dije, y ya les dije el primer día de clases, no voy a estar aceptando trabajos que tengan más de un mes de atraso. Primero porque no me parece justo para todos los que entregaron en tiempo y forma. Y segundo, no es justo para mí estar corrigiendo trabajos atrasados cuando tengo otros trabajos de la fecha para entregar. ¿Sí? Ustedes son 40 o 39. Entonces piensen que corregir 40 trabajos de esta manera virtual, muchas veces me anoto las correcciones que voy haciendo y las hago al otro día, se las voy escribiendo. ¿Por qué? Porque a veces estoy corrigiendo de noche, entonces no les quiero estar haciendo llegar a ustedes notificaciones de la noche, ¿sí?
Porque no corresponde y porque si ustedes me preguntan algo sobre lo que les acabo de corregir, en realidad no les voy a contestar porque estoy corrigiéndolo. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes no le dediquen solamente el tiempo estas 2 horitas que tenemos o estos 2 Zoom de 40 minutos. El tiempo que tienen que usarle para estudiar en su casa siempre lo tuvieron, no es ahora por pandemia. En su casa siempre le tuvieron que dedicar un tiempo para estudiar aparte de lo que cursan en la escuela, porque si no, no llegan a nada. Si nos vemos una vez por semana, tanto presencial como virtualmente, van a estar muy atrasados, no van a entender, es empezar todas las semanas desde atrás y explicar lo mismo. ¿Sí? Entonces, dedíquenle tiempo. No le pido que vivan con esto y vivan conectados, pero dedíquenle una cierta cantidad de tiempo para que puedan llevar el hilo de las clases y participar todos. Siempre tengo casi las mismas personas conectadas y hablando, ¿sí? Con las cámaras, quiero decir, conectadas, y el resto no se conecta, no habla, ¿sí? Es como hablar con la pared, y a veces tienen dudas y no las preguntan. Y no las preguntan, no sé si porque les da vergüenza, que no tienen por qué tener vergüenza, porque acá estamos para aprender, o porque en realidad no repasaron nada, no sé si tienen la cámara apagada y ustedes están mirando la tele o haciendo otra cosa. Entonces necesito tener una respuesta, una interacción con ustedes para que la clase se dé y saquemos todas las dudas que puedan surgir, porque después, el último día de fecha de entrega, hay un montón de dudas. ¿Sí? Y con respecto a los trabajos prácticos, tienen condiciones de entrega. No solo la fecha, sino el formato de entrega. Entonces, ese también lo respeta. Ya les puse una notita en el Classroom que no voy a aceptar trabajo o van a estar desaprobados. Para el primer trabajo, se les dije que se los dejaba pasar. El resto de los trabajos ya no. ¿Sí? Trabajo que no está entregado de la forma que corresponde también está desaprobado. Ya no estamos en el año pasado. Ya estamos de una cierta manera preparados o avisados de que se iba a trabajar de esta manera. ¿Sí? Y mi intención es que ustedes aprendan y se vayan con lo mejor que puedan de la escuela. No que sea un año en el que listo, están todos aprobados y se van. ¿Sí? Si no están para aprobar, lamentablemente no van a aprobar. Esto es así, tanto virtual como presencialmente. ¿Estamos? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran decirme, comunicarme? Profe, No, que hable la persona que iba a hablar primero. bueno, Sí. Con las le hago una consulta, condiciones. profe. Los apuntes que nos pasó recién, ¿los puedes subir al Classroom por el Sí, tema sí, de que ahí están todo eso yo lo subo. Yo lo doy en la clase y después lo subo al Classroom, junto con las clases de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Y profe, con las condiciones de entrega, la letra en imprenta. Imprenta, no hace falta que sea imprenta. técnica. Sí. Yo suelo escribir casi siempre en cursiva. Siempre. ¿Saben lo que pasa? Que muchas veces se escribe en cursiva y no les entiendo. Y a veces ni ustedes entienden. ¿Sí? Y pensá que lo corrijo de la computadora encima. No les estoy pidiendo letra técnica como les hacen muchos profesores. O sea, tampoco les estoy pidiendo que se tomen el tiempo a hacer la letra técnica, pero sí una letra imprenta y que se entienda. Necesito leer lo que ponen. ¿Sí? Bueno. Luego, profe, ahora lo vamos a tener en la otra materia, ¿no? De taller. Sí. Sí, no me acuerdo en cuál. Igual Sí, ya pues. creo que mandó un trabajo sobre seguridad y algo así. Ah, en instalaciones. Instalación. Sí. Sí. Si pasa que hay un grupo, no sé si de este sexto o del otro, que también me tiene en diseño. Que los tengo el viernes, a esos también ya tengo un trabajito para mandarles el viernes. Y una pregunta, ¿en qué tipo de circuitos o aparatos domésticos, electrodomésticos vemos las tres cosas juntas? La bobina con capacitor y resistencia. Un motor. Un motor. Así como el motor del agua, por ejemplo, para cargar el tanque. Exacto. ¿Sí? Correa, ¿querías preguntarme algo vos? La pregunta es de que como usted pone fecha de entrega, bueno, ejemplo hoy, pero a las 6 de la tarde, capaz que le aparece que lo entregó fuera de término, pero lo entregó el mismo día, porque no está hablando del tema de horarios de entrega. A eso me refería. Está bien, hay un horario. Yo lo que sí ponía, lo estoy cambiando con todos los cursos eso, lo ponía al inicio de la clase, porque en realidad, a ver, esto es así.
Si yo pido un trabajo práctico de una clase para la otra, o de una clase para 2 clases siguientes, ¿qué hago? ¿Qué es lo primero que hago cuando entro al curso? Tomo lista y pido el trabajo. ¿Sí? Pero igual quédense tranquilo sí. que eso Porque yo me capaz fijo. que usted está corrigiendo todo eso y ve, bueno, entregado fuera de término, No, y no, quizás no. lo entregó 30 Eh, minutos tarde y todo, pero el mismo día, a eso me refiero. Quédate tranquilo que eso me fijo. Ah, listo. Sí, Bueno, sí, yo me fijo nada el más para horario que lo decir. entregan para ver si me lo entregaron una semana, 10 días tarde, o me lo entregaron una hora, un día tarde. ¿Sí? Que igualmente, a ver, si tienen una fecha, un horario y todo, traten de respetarlo. Vuelvo a repetirles, no les estoy dando de 3 días o de 5 días, les estoy dando mínimo 15 días de entrega entre un trabajo y otro. ¿Sí? Profe, ¿y sobre el nuevo trabajo lo va a mandar hoy o mañana? Voy a ver, ahora cuando empiece a subir todo, voy a ver si se los mando, o el primero le mando los videos y después el trabajo. ¿Sí? Quédense tranquilos con eso. Si no lo mando hoy, lo mando la semana siguiente. ¿Sí? Igual, no, a ver, dependiendo cuando lo mande, siempre van a tener 2 semanas para hacer. ¿Listo? Bueno, nos quedan 8 minutos por si tienen alguna pregunta. No, sobre esto a mí no me quedó duda. Además, los videos que mandó son bastante claros. Y así que hay solo que ver un poco las fórmulas, repasarlas. Está bien. Yo les armé también un apuntecito y una explicación explicando las fórmulas también. Igual no Sí. fue tan complicado, nomás verlas un poco. No, por eso. Pero bueno, vos me entregaste el trabajo hace 2 semanas, entonces por ahí tenés cosas que te olvidaste, no hay problema. Claro, ¿Sí? igual, sí, claro, había visto los videos y había visto un poco las fórmulas, cómo hacían las operaciones. Pero sí, no me pareció, o por lo menos como lo explicó hoy, bastante claro. Listo. Bueno, buenísimo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que quieran comentarme? ¿Algo que no les guste de las clases, que por ahí podamos llevarlo de otra forma? Clases virtuales vamos a tener por Zoom, porque me parece que es lo mejor. Hasta cuando todavía teníamos esta presencialidad que estábamos trabajando, me parecía que rendía más esta clase con todos, o con la mayoría, que con 8 o 9 en la escuela, quiero decir. ¿Sí? Igualmente nada reemplaza la presencialidad. Voy a ver si puedo conseguir algún pizarrón o algo, pues necesito también explicarles desde el pizarrón y no tanto con el PDF, sombreando, porque a veces se me tilda, a veces se traba. Por Meet me dicen. Bueno, lo voy a ver. Tengo que revisar Meet, nunca utilicé Meet, no me gustaba mucho. Las veces que lo utilicé, que no lo utilicé yo como administrador, se me tildaba mucho el Meet, o me sacaba así mismo de la clase. Y tengo que ver si puedo grabar con el Meet. ¿Sí? Pero lo voy a ver, Lucas. Ah, ¿sí? Bueno, buenísimo. Pero te quiero ver con imagen y hablando en Meet. Así que bueno, dale. Bueno, si no tienen ninguna duda, nos estamos viendo en la próxima. Les voy a estar subiendo estas clases y los apuntes que estuvimos viendo y otras cosas más. ¿Sí? Cualquier cosa estamos en contacto y me hablan por el Classroom que en cuanto pueda les respondo. ¿Sí? Vale. Bueno, nos vemos chicos. Suerte, buena semana. Bueno, profe. Chao, profe, buenas No, noches. profe. Nos vemos. Buenas noches. Chao, nada más, profe.